Muy bien, señores. ¿Me escuchan bien? Voy a iniciar la clase. Sí, doctor, se escucha. Perfecto. Estimados estudiantes, bien, la idea de la clase de hoy es hablar sobre trastorno metabólico de carbohidratos. Y como punto de partida hicimos algunos interrogatorios a los compañeros que explicaron bastante bien, o por lo menos tienen una idea básica de las principales diferencias entre el proceso de la digestión en la especie monogástrica y poligástrica. Un poco de bioquímica. Siempre es importante recordar que los carbohidratos son compuestos orgánicos, son compuestos terciarios que puede disponerse en forma simple o en forma de una cadena cíclica, lo cual lo hace diferente, lo hace particular en los procesos de digestión y como componente estructural. Y considerar que es una sustancia hidrosoluble. Estoy mencionando las características básicas de los hidratos de carbonos. Y el organismo lo utiliza como principal fuente de energía, sea en la especie monogástrica y en la especie poligástrica, lógicamente con un proceso de diferencia importante en su proceso de digestión. Ahora bien, en general podemos decir que prácticamente todos los animales, incluyendo al ser humano, debe incorporar hidratos de carbono con los alimentos. Y ahí ya hay una tremenda diferencia entre la especie monogástrica, y ahí dentro de la especie monogástrica tenemos otra vez los carnívoros, los omnívoros y los herbívoros. Fíjese, tampoco podemos generalizar en demasía la especie monogástrica, porque de vuelta entre la especie monogástrica hay diferencia. Y el otro gran grupo que nos interesa a nosotros son las especies poligástricas, en donde tenemos a los rumiantes, sobre todo de interés productivo y de interés en la medicina veterinaria. Bueno, partamos de la base de que lógicamente, en los monogástricos, los hidratos de carbono ingresa a través del pienso, a través del alimento, y ahí ocurre un fenómeno importante. En la especie monogástrica, ya acaba de mencionarlo el compañero, que dependiendo del rango etario puede existir alguna escasa digestión, por ejemplo, en la cavidad bucal, sobre todo en los humanos y en especial en la especie porcina, donde se describe la presencia de amilasas linguales y hay una pequeña digestión, pero la digestión más importante, lógicamente, ocurre ya a nivel del intestino delgado. Si nosotros recordamos un poco de bioquímica, de fisiología, y vamos a mezclar la anatomía, entonces cuando hablamos de la digestión en la especie monogástrica, el proceso principal de la digestión ocurre principalmente a nivel del intestino delgado. Si recuerdo histología, el estómago en la especie monogástrica teníamos a las glándulas cardiales fúndicas y pilóricas. Pero ahí cuando estudiamos histología siempre mencionábamos que ahí había lipasa gástrica, había pexina gástrica, pero en ningún momento mencionamos enzimas que tengan un rol importante en la digestión de carbohidratos a nivel del estómago. Fíjense, le estoy fundamentando un poco la estructura orgánica y la estructura histológica y la funcionalidad. Cuando llegamos a nivel del intestino delgado, lógicamente aquí para el proceso de la digestión de carbohidratos, ¿sí?, en los monogástricos, sobre todo en carnívoros y en omnívoros, y en algunos herbívoros, saben que hay una digestión adicional que ocurre a nivel del intestino grueso. Ahora, generalizando todo este proceso de digestión a nivel del intestino delgado, es una digestión enzimática. Eso es importante recordar.
Y esa digestión enzimática está dada principalmente por las enzimas pancreáticas, y ustedes eso lo recuerdan por bioquímica. Y esas enzimas pancreáticas se encargan finalmente de desdoblar los polisacáridos a disacáridos, y también hay algunas enzimas, por ejemplo, que están asociadas a las vellosidades de la membrana intestinal, que son las famosas disacarasas, que lo que hace también es desdoblar eh, finalmente los hidratos de carbono a glucosa. Esa glucosa que tengo, por ejemplo, y yo doy mucho ejemplo quizás de ustedes mismos, si se ponen como ejemplo, les va a ser mucho más fácil entender. Por ejemplo, la mayoría de ustedes quizás ahora comieron como hace media hora, y casi siempre excedemos con hidrato de carbono. Entonces, en este momento, ustedes tienen una fase de digestión a nivel del duodeno, una digestión eminentemente enzimática, con alta formación de glucosa. Entonces, ustedes tienen ahora digamos, una alta concentración de glucosa en la luz intestinal. Entonces, ahí me recuerdo de fisiología, cuál es el mecanismo de transporte que tiene la glucosa a través de la membrana celular. Y es una difusión simple con la variante de difusión facilitada, es decir, necesita de una proteína transportadora, pero es una difusión simple, es decir, que se desplaza a favor de un gradiente de concentración. Por eso que la glucosa, que tenés una alta concentración a nivel de la luz intestinal y vos tenés gran cantidad de microvellosidades, y digo en tu intestino para que te llegue más, entonces se produce un transporte de una cantidad considerable de glucosa al citoplasma, y lógicamente las células intestinales, ¿qué va a hacer con la glucosa? Y en parte lo va a utilizar como fuente de energía, porque las células epiteliales también son unidades funcionales, ¿verdad?, que requiere de energía para el trabajo. Ok, esa célula también lo puede utilizar para sintetizar otro compuesto, pero convengamos de que es tanta la concentración de glucosa que hay ahora en la luz intestinal, pasa dentro del citoplasma, y del citoplasma de vuelta a través de la membrana basal pasa a la lámina propia de las vellosidades intestinales, histología. Si yo me recuerdo las vellosidades intestinales, ahí en la lámina propia tenemos los vasos sanguíneos, que son arteria, venas, y tenemos los vasos linfáticos, ¿ok? Si ahora yo me planteo, muy bien, ya tengo la glucosa en la lámina propia, ¿qué pasa con esa glucosa en la lámina propia? ¿A dónde va? Sabemos que va a llegar a la sangre. Ahora, ¿qué toma? Toma la vía venosa, toma la vía arterial o toma los vasos linfáticos. Quizá ahí algunos ya tengan dificultades. Yo les recuerdo anatomía. Fíjese la importancia que tienen los conocimientos generales. Cuando estudiamos angiología, entonces nos enseñan los profesores que hay una vena que se llama vena porta, y que las raíces de la vena porta justamente se originan en las paredes de los preestómagos, en las paredes del estómago, del intestino delgado y la parte anterior del intestino grueso. ¿Ok? Ese detalle es fundamental, sobre todo para entender cómo se produce el fenómeno del metabolismo y cuál sería la importancia que tiene esto, sobre todo en medicina veterinaria. Ok, entonces tengamos claro, esa glucosa que ahora atravesó la membrana basal llega a la lámina propia. A partir de ahí, señores, toman las raicillas de la vena porta. Y vía vena porta va a llegar, sorpresa, al hígado. Quiero que se metan en la cabeza. La absorción de la glucosa va del intestino, va al hígado, vía vena porta. Quiere decir que el hígado es el gran órgano que metaboliza la glucosa. Sí. Ahora, y entonces yo me pregunto, pero entonces, ¿cuál es el drama de la hiperglucemia? Si al final el hígado lo va a hacer todo. No. Llega tanta cantidad de glucosa aquí que el hígado es incapaz de incorporar toda la glucosa que le llega, entonces pasa a la gran circulación. Ok. Ahora hay un detalle fundamental, que cuando
durante la digestión, ¿sí? Se produce ese proceso, ya la célula a nivel intestinal comienza a estimularle al páncreas, lógicamente vía mecanismo neurohormonal. Y el páncreas, vía islote pancreático, la célula beta comienza a liberar gran cantidad de insulina. Ok, entonces ahora tengo alta concentración de glucosa y alta concentración de insulina en condiciones normales. Ok, ahora muy bien, ¿qué importancia tiene la insulina para el metabolismo de la glucosa? Y es lo que yo preguntaba al compañero. Bueno, ¿y la insulina qué es lo que hace? La insulina es como que estimula a las proteínas que se encuentran en las membranas de, lógicamente, de la célula de nuestro organismo, del organismo animal, y en respuesta a ello, entonces la célula, cuando están estimuladas por la insulina, vía proteica, comienza a captar mayor cantidad de glucosa y a una velocidad un poco mayor. Y eso hace que entonces la glucosa que se encontraba en alta concentración comience de vuelta a descender hasta alcanzar su valor normal. Incluso puede descender de acuerdo al tiempo de intervalo de ingestión de comida. Entonces la insulina es fundamental para este fenómeno. Ahora, muy bien, cuando esa glucosa ya está dentro de la célula de nuestro diverso organismo, en especial en las células hepáticas, ¿sí? Así como en las células cardíacas, en las células musculares, ¿verdad? Que son células que requieren de alta cantidad de energía. Entonces, la glucosa que se encuentra allí dentro de esa célula, lógicamente la célula ya lo va a utilizar para obtener energía, y ustedes conocen el famoso ciclo de Krebs. Recuerden que la glucosa, a través del metabolismo intracelular, hay una fase anaeróbica que se convierte a piruvato, y luego entra el ciclo de Krebs. Ahora, la cantidad excedente de glucosa, ¿qué va a pasar? Una parte se va a utilizar para sintetizar otro compuesto, como por ejemplo glucoproteína o glucolípidos. Y si sigue sobrando, entonces la célula lo almacena como glucógeno. Y ese es un mecanismo de polimerización enzimática. ¿Ok? Hasta ahora no hablé de patología, pero es fundamental que esto sepan de tal manera a que pueda yo razonar un paciente con un problema en la digestión monogástrica. Entonces, simplemente aquí no voy a aburrirlo con esto. Esto es bioquímica pura. Recuerden, vía anaeróbica se forma piruvato, y a partir de ahí también la importancia del rol de la formación de acetil-CoA para novosíntesis de ácidos grasos, y juntamente el acetil-CoA y piruvato, lógicamente, dentro de las mitocondrias entra en el complejo ciclo de Krebs. El resultado final, todos lo sabemos, es la obtención de energía. Aquí es fundamental, un poco resumir, digestión enzimática en la especie monogástrica. En algunos herbívoros hay una digestión adicional, sobre todo microbiana a nivel del intestino grueso, llámese colon ciego, dependiendo de la especie. Y también es importante la absorción. ¿Por qué es importante la absorción? Porque vamos a hablar de algunas patologías que puede ser que el problema sea intestinal y el problema no esté justamente en la digestión más que en la absorción. Fíjese, entonces es fundamental, y le llamo la atención la importancia de dimensionar cuando hablamos de absorción, ¿sí? Y luego, lógicamente, el rol de la insulina, que es sumamente importante para facilitar el metabolismo de la glucosa y, lógicamente, para mantener la concentración de glicemia. Entonces, punto alto en este cuadro con enfoque patológico. Ok. Bueno, ¿qué ocurre en los rumiantes? En los rumiantes, en la especie poligástrica, cambia totalmente el panorama. Aquí, lógicamente, los carbohidratos que se encuentran en los alimentos, principalmente ahí tenemos que distinguir lo siguiente. Los hidratos de carbono puede estar combinado con otro compuesto y puede formar, por ejemplo, cadena simple o tener una cadena cíclica en los forrajes, ¿sí? Y también los hidratos de carbono puede encontrarse, por ejemplo, digamos, se encuentran en alta concentración en los granos. Entonces ahí, fíjese, cuando yo digo
hidrato de carbono en los granos, yo lo clasifico desde el punto de vista práctico como hidrato de carbono altamente fermentesible. Ese término es importante, altamente fermentesible. Es decir, que con rapidez se va a fermentar, ¿sí? Y también tengo estos hidratos de carbono que se encuentran en los forrajes como celulosa y hemicelulosa. Estamos en una época bastante crítica, ¿no? En la estación del año, estamos saliendo al invierno, los pastos cómo están, hay escasez de pasto y si hay pasto, tenemos pastos que están lignificados. La presencia de gran cantidad de lignina hace que el metabolismo microbiano, ¿verdad?, dificulte en demasía para la digestión de la celulosa y hemicelulosa, que de por sí es un proceso de digestión mucho más lenta si yo lo comparo con un hidrato de carbono altamente fermentesible. De ahí que de repente, si doy un ejemplo práctico, si yo voy a suplementar a un bovino con granos enteros, por ejemplo, maíz con su cáscara, entonces ese animal va a desperdiciar gran cantidad de maíz. Y si ustedes controlan la materia fecal, ¿qué va a pasar? Van a ver maíz entero prácticamente eliminándose a través de la materia fecal. ¿Por qué? Porque lógicamente como ahí no se procesó esa muestra, entonces la digestión es muy parcial, es muy somera, ¿verdad? Pero es una práctica que se utiliza hoy por hoy con un fundamento técnico, ¿verdad? Ahora bien, por lo general, ¿qué es lo que se hace? Se muele un poco sin que sea un molinado fino. Entonces, al moler, al partir esos granos, ¿qué es lo que hacemos? Entonces facilitamos la acción de los microorganismos, ¿verdad?, sobre los hidratos de carbono que están lógicamente dentro de ese cascarón, ¿sí? Entonces ahí se aprovecha mejor. Igual si yo controlo la materia fecal de esos animales, voy a seguir viendo partículas de maíz que no fueron aprovechadas. Pero ¿por qué se hace esa práctica si yo, productor, estoy perdiendo peso? O yo, veterinario, tengo que saber eso, porque el día de mañana el productor me puede decir, pero mira, con esa práctica yo estoy perdiendo dinero porque se bota por la materia fecal. Entonces ahí es importante porque lo que estamos procurando es justamente proteger a los microorganismos que se encuentran en el rumen, y esos microorganismos ruminales necesitan un pH relativamente estable para que pueda cumplir su función. Y si ese pH desciende abruptamente o desciende paulatinamente y alcanza un valor, por ejemplo, de 5, 5.5, ese ya es muy nocivo para los microorganismos, entonces voy a tener un trastorno metabólico digestivo simplemente por digamos, por una mala práctica o por una mala alimentación y por un descenso de pH. Y esa es la importancia que tiene conocer estos detalles, porque en el día de mañana ustedes van a estar frente a un establecimiento y van a estar, por ejemplo, en un filot o en un tambo. Entonces es sumamente importante. Entonces la digestión en los rumiantes es microbiana y, como decía el compañero, fíjese ahí, el producto de la digestión microbiana es la formación de ácidos grasos volátiles. Y estos ácidos grasos volátiles, ya ustedes recordarán esto porque lógicamente es universal. Se forman ácido acético, se forman ácido propiónico, se forman ácido butírico, como este es un proceso que implica una fermentación. Entonces se forman gases, anhídrido carbónico y metano. Es fundamental aquí la formación de estos gases, ¿sí?, que pueda ser eliminado por los animales a través del eructo y sean evacuados hacia el intestino, ¿no?, hacia los gigantes, hacia el abomaso y de ahí hacia el intestino delgado y posterior para que pueda ser eliminado del organismo. Fíjese que en algún momento puede haber un timpanismo, y el timpanismo puede ser secundaria simplemente a una alteración en la digestión microbiana y que pueda estar asociada, por ejemplo, a la ingestión excesiva de hidrato de carbono. ¿Ok? Ahora,
En rumiantes es muy importante el famoso ácido propiónico una vez absorbido, entonces también es transportado lógicamente al hígado y en el hígado lógicamente vuelve a ser reconvertida a glucosa y la glucosa por lo tanto va a ser fuente de energía. Pero ahí hablamos de ácido propiónico, de ahí que de repente si yo comparo el rol de la insulina aquí en los rumiantes, lógicamente por lo que estamos fundamentando aquí, básicamente carece de una significancia clínica de importancia. Ok, fíjese, a cambio de chip y vuelvo otra vez a la especie monogástrica. Histología, es sumamente importante recordarle al páncreas, que es una glándula exócrina y es una glándula endocrina, por lo tanto es una glándula mixta. Fíjese que para el hidrato de carbono es tan importante tener esto en consideración, porque el ácido pancreático, que es la porción exócrina del páncreas, te libera, aquí está el ácido pancreático, libera las enzimas pancreáticas. Y esas enzimas pancreáticas, que lógicamente están disueltas en el jugo pancreático, llega a la luz del duodeno, porque dijimos que la digestión en esta especie es enzimática. Y al mismo tiempo, ¿cuál es la importancia que tienen los islotes de Langerhans? ¿Sí? Porque en la medida que aumenta la concentración de la glucosa en sangre, entonces automáticamente las células beta de los islotes de Langerhans comienzan a liberar la insulina. Es decir, el páncreas, señores, en la especie monogástrica es central para el proceso de la digestión. Aquí simplemente tengo una célula, la célula beta, productora de la insulina, y esta insulina, lógicamente, esta célula va a comenzar a liberar alta concentración de insulina cuando hay un fenómeno de hiperglucemia. Yo creo que eso ustedes lo manejan muy bien por fisiología. Cuando tenemos una hiperglucemia, entonces vía receptor se percibe la alta concentración de glucosa y la respuesta de la célula beta va a ser la mayor liberación de moléculas de insulina. ¿Y cuál es el rol de la insulina? Entonces, señores, fíjese aquí toda la célula de nuestro organismo, en especial la célula hepática, las células cardíacas, las células musculares, tienen en su receptor, o sea, en su membrana, proteínas, y esta proteína, en cierta manera, podríamos decir que son insulino dependientes. Es decir, que para que se activen, para que puedan transportar glucosa y aumentar el transporte de glucosa, necesitan que sea estimulada por la insulina. Ese detalle es sumamente importante para patología y ni qué decir para bioquímica, ¿no? Esto va a permitir un ingreso de alta concentración de glucosa y lógicamente va a disminuir la concentración de glucosa en el medio interno y por ende luego va a disminuir la glucosa en la sangre, ¿no? Bueno, y a partir de ahí la glucosa dentro de la célula lógicamente ya se comienza a metabolizar. Eso es lo normal. Si nosotros tenemos una idea de lo normal, a partir de ahora puedo analizar de una manera simple lo patológico, ¿ok? A partir de ahora. Entonces, fíjese, ¿qué pasaría si yo planteo una situación? Si sé que en la especie monogástrica es sumamente gravitante el efecto de la insulina en la concentración de la glucosa en la sangre y en el metabolismo de la glucosa dentro de la célula, fíjense, dos cosas importantes, ¿sí? La insulina es importante para mantener una glicemia relativamente normal, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia de la insulina para el metabolismo celular de los hidratos de carbono? Entonces aquí aparece una primera entidad patológica que comúnmente se describe como diabetes. Yo sé que esta palabra ustedes, pero lo habrán escuchado desde que antes que hayan ingresado en la facultad y cuando se habla de diabetes. Ok. Entonces, ¿quién más, quién menos tiene un miembro de la familia, amigo, conocido que dice, bueno, fulano tiene diabetes? ¿Y qué es lo que es la diabetes? Escucharán otra vez de vuelta, no, y tiene la glucosa alta en la sangre. O
de repente ya se escucha el nombre más técnico, tiene hiperglucemia. ¿Ok? Ahora, fíjese que la diabetes en sí, señores, se caracteriza porque aparece un síndrome, ¿ah?, conocido como poliuria, polidixia. Poliuria y polidixia. Y este síndrome va acompañado de un trastorno crónico del metabolismo de carbohidratos, de proteínas y lípidos. Híjole, pero la clase de hoy es solo carbohidrato. Y ahora me dice que la diabetes en realidad es un trastorno crónico del metabolismo de carbohidratos, también de proteínas y de lípidos. Entonces, fíjese, aquí voy a ir mencionando y destacando por qué una alteración metabólica de carbohidrato termina en o conduce a una alteración proteica, por qué una alteración de carbohidrato conduce a una alteración metabólica de los lípidos. Si yo planteo de vuelta un ejemplo simple en humano, que es donde más se ve y quizás como usted todavía no tiene mucho contacto con animales de compañía sobre todo, ustedes verán de repente que escuchar este comentario. Fulano de tal que tuvo diabetes y tenía muy buena condición corporal y es robusto y pasó un tiempo determinado y dice, ahora está muy flaco. Y ahí se escucha, es porque su diabetes está muy avanzada. En realidad, ese es un análisis simple. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en todo ese organismo? Entonces, vamos a ir viendo. Entonces, esta alteración metabólica se caracteriza porque se reconoce dos tipos. Una que se llama diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus es la clásica que conocemos cuando hay un fenómeno de hiperglucemia. Hay un fenómeno de hiperglucemia, ¿ok? Y la diabetes insípida, cuidado con esto, insípida sin sabor. La glucosa determina el sabor, sí, lógico. Si yo tomo un jugo y le pongo azúcar, tiene sabor A y C, percibo el gusto del azúcar. Entonces había sido que hay una diabetes que se llama diabetes insípida, que no tiene nada que ver con la hiperglucemia. ¿Ok? Entonces dejo eso un poco en el tintero para que en la medida que vayamos avanzando, ustedes mismos puedan deducir esto. Dentro de la diabetes mellitus tenemos las posibles causas que pueda ser, por ejemplo, una déficit de insulina, una insulinopenia, significa poca concentración o escasa concentración de insulina en sangre. Yo me gusta más utilizar el término déficit de insulina, que puede ser absoluta o relativa, ¿ok? Absoluta o relativa. Es decir, que, híjole, puede ser que realmente la deficiencia sea tal cual. ¿O será que también puede ser que exista insulina y haya otro tipo de problema? El siguiente planteamiento que les hago a ustedes, y creo que después ya ustedes van a contestarse esa pregunta. Fíjese que en el tipo 1 de la diabetes mellitus, tipo 1 se denomina insulino dependiente. Y aquí de repente otra vez escuchamos, por ejemplo, cuando una persona es diabética y dice insulino dependiente. A ver, dice insulino dependiente. O yo tengo mis mascotas, vamos a dar ejemplo de veterinaria, viene una perra adulta por lo general, o viene un gato o una gata, que son las dos especies que comúnmente puede presentar diabetes con cierta frecuencia. Y si viene a mi consultorio y comienzo un poco a hacer una buena exploración clínica y sospecho que él o la paciente tenga diabetes, entonces comienzo a hacer los análisis y determino que realmente tiene una hiperglucemia y lo voy controlando, y si su pico de hiperglucemia permanece alta, digo, bueno, este paciente es un paciente diabético.
yo veterinario, entonces a mí me enseñaron algo de patología. Entonces, si tengo una hiperglucemia, hoy este profesor me dice que la insulina es tremendamente importante para regular la concentración de glucosa en sangre. Sentido común. ¿Qué tengo que hacer en este paciente? Una vez que yo determine que hay una hiperglucemia, lo primero y la lógica me dice que voy a utilizar insulina. ¿Ok? Lógicamente tengo que pesar al paciente, calcular la dosis y utilizo la insulina. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a controlar su nivel de azúcar en sangre. ¿Ok? Entonces, si responde a la aplicación, a la insulina, entonces digo que ese paciente es insulino dependiente. Es decir, aplicando insulina, mantengo o reduzco la concentración. Lógicamente, ese va a ser un tratamiento multifactorial, o sea, varias cosas hay que hacer en ese paciente. Pero la idea es entender por qué llamamos insulino dependiente. Entonces yo puedo pensar que en este animal mi problema es probablemente una deficiencia absoluta de la insulina y eso puede obedecer cuando hay una pérdida de la célula beta por diversas causas, sea infecciosa, sea tóxica, incluso metabólica y eventualmente si hay un proceso neoplásico de por medio, también puede conducir a este tipo de diabetes. Entonces, si yo tengo una destrucción masiva, muchas células beta, por ejemplo, son lesionadas y, lógicamente, sentido común, voy a tener menor tasa de secreción de insulina. En los gatos, sobre todo, es sumamente importante, por ejemplo, las famosas pancreatitis que se producen en los gatos, así como en los caninos, pero más frecuente en gatos. Entonces, esas pancreatitis pueden llegar a producir destrucción de los islotes de Langerhans, sobre todo ahí de las células beta que nos interesa, y ese paciente te comienza a cursar con un cuadro de diabetes, ¿sí? Y el tipo 2, ¿sí? Es la diabetes mellitus. Recuerden que mellitus significa que tengo un cuadro de hiperglucemia y ahora me dice insulino independiente. Insulino independiente. Híjole, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, el mismo paciente, hice yo buen clínico, hice todos los análisis. Le digo, no se preocupe, señor, señora, tu paciente tiene un cuadro de diabetes y vamos a utilizar la insulina. Utilizo la insulina y vuelvo a medir y, sorpresa, la glucosa sigue alta. No, entonces digo, me equivoqué con la dosis, vuelvo a pesar, vuelvo a hacer mi cálculo, lo vuelvo a administrar y persiste glucosa alta. Entonces, ¿qué está pasando? No está respondiendo a la insulina. Entonces, ¿en dónde está el problema? El problema está en los receptores de la célula, que son las proteínas, que debería de captar, ¿sí? O percibir la presencia de la insulina y de esa manera facilitar el transporte de glucosa. Entonces es un caso bastante complicado. Por suerte no es tan frecuente, digamos, este tipo. Muy bien, entonces fíjese de todo lo que hablamos recién, podemos enumerarlo de la manera. Tenemos una disminución de la insulina, tengo una deficiencia de insulina, fuese la causa que fuere. Esto me va a producir una alteración metabólica. Lógicamente hay una disminución de la utilización de la glucosa y voy a tener algunas alteraciones en cuanto al metabolismo de los aminoácidos y de ácidos grasos por los tejidos que ya voy a ir graficando. Entonces, ¿qué va a acontecer ahora? Si tengo una deficiencia de insulina, entonces el animal está comiendo bien. A ver, planteo todo el cuadro clínico, el animal está comiendo bien. Entonces hay una buena digestión, pasa al estómago, llega al intestino, los acinos pancreáticos liberan las enzimas, se digiere bien, se forma alta cantidad de glucosa, la célula epitelial e intestinal cumple de maravilla su función, absorbe gran cantidad, tengo una hiperglucemia. Tengo mi problema con la célula beta de los islotes pancreáticos que no me está produciendo la insulina.
Entonces ahora tengo instaurado una hiperglucemia. La alta concentración de glucosa que hay en el plasma sanguíneo te genera un gradiente de concentración. Y esa glucosa que se encuentra en alta concentración en el plasma sanguíneo a nivel de los capilares y vénulas va a atravesar la pared, ¿sí?, de esas células endoteliales y lógicamente se ubica en el espacio intersticial. Entonces ahora en el espacio intersticial tengo alta concentración de glucosa, pero tengo problema con la insulina. Entonces la célula ni siquiera se percata que ahí hay glucosa. Vaya, problema. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjese cómo el hígado dijimos que es uno de los órganos más importantes en el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces te comienza como hay una deficiencia de glucosa, que en realidad es una hiperglucemia, entonces una deficiencia de glucosa relativa, patológica, diríamos. Entonces las células hepáticas, ¿qué hacen? Dicen, mi problema es que tengo poca glucosa, entonces voy a utilizar la reserva. Entonces comienza a utilizar su glucógeno, ¿ok? Utiliza su glucógeno y libera glucosa. Y la glucosa puede empeorar el cuadro. De hecho, va a producir eso y la sumatoria total, tenemos una hiperglicemia. Esa hiperglicemia, ¿qué va a pasar? Como tengo ahora una alta concentración de glucosa en la sangre, fíjese, usar la lógica, cuando llega a nivel del riñón, ahí los profesores de histología me enseñaban un glomérulo, la existencia de un glomérulo que tiene una alta capacidad de filtración y selección. Y recordar que las células epiteliales tubulares proximales que tiene el ribete en cepillo, si pasa la glucosa en condiciones normales, debería de volver a absorber. ¿Ok? Como ahora existe una altísima concentración, ¿qué va a ocurrir? Lógicamente, los glomérulos va a tratar, o sea, a nivel de las células tubulares contorneadas proximales, va a reabsorber lo que puede la glucosa, pero como la concentración es tan alta, entonces que pasa directamente y eso entonces vence esta barrera y lógicamente vamos a tener una glucosuria. Es decir, ahora tengo con presencia de glucosa que se puede medir, cuantificar en la orina. Entonces tenemos glucosuria, mala señal, mala señal. Eso me indica que tengo una hiperglucemia y tengo una alteración a nivel glomerular y que sobrepasa la capacidad de reabsorción tubular. Entonces tengo glucosa en alta concentración en la orina. ¿Y qué me crea este? Me crea otro problema. Si tengo una alta concentración de glucosa en la orina, ¿sí? Entonces la orina en ese momento va a ser una solución hipertónica. Wow, una solución hipertónica. Significa que tiene alta concentración de soluto. ¿Y qué va a hacer? La glucosa tiene afinidad por el agua. Entonces, el agua que debería de reabsorberse a nivel de los túbulos distales y parte de los túbulos colectores no ocurre. ¿Y qué va a pasar? Se genera, lógicamente, una diuresis osmótica. ¿Ok? Y esa diuresis osmótica, como se pierde gran cantidad de líquido, entonces, fíjese, va a inducir una estimulación a nivel del sistema nervioso y entonces, una vez estimulada algunas neuronas, sobre todo el centro de la sed, va a generar lógicamente una polidixia compensatoria. ¿Ok? Fíjese, señores, esa es la fisiopatogenia de un paciente con diabetes. ¿Ok? Qué importante es la insulina, qué importantes son los riñones y cómo se produce la poliuria, la polidixia que caracteriza a un paciente diabético. Entonces yo puedo ir resumiendo: poliuria, polidixia, hiperglucemia, ¿sí? Triada perfecta para indicador de un paciente con diabetes. Ok, se instaura ahora esta patología. ¿Qué va a pasar? Cuando se instaura una diabetes y ya por un tiempo determinado, entonces recuerden que el organismo no puede utilizar la glucosa
o lo utiliza de una manera ineficiente y necesita de energía. Porque dijimos a la introducción, cuando dijimos, hay una alteración metabólica de los carbohidratos que me va a conducir a una alteración de lípidos. Fíjese qué pasa aquí. Como el organismo no puede utilizar la glucosa como fuente de energía, recurre a la segunda instancia. ¿Cuál es la segunda fuente de energía? Lípidos. ¿Qué hace el organismo? Comienza a movilizar lípidos. Entonces aumentan los ácidos grasos. Esos ácidos grasos movilizados a partir del tejido adiposo, a ver si me siguen, recuerden que en nuestro organismo tenemos tejido adiposo subcutáneo, tenemos al mesenterio, tenemos al ommento, tenemos a la grasa perirrenal, tenemos a la grasa pericárdica y en las hembras tenemos a las grasas, las glándulas mamarias. Son sitios de depósito normal de grasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Necesitamos fuente de energía y el organismo comienza a movilizar ácidos grasos a partir de esos tejidos adiposos. Esos ácidos grasos libres pasan a la circulación y va a llegar gran cantidad ¿a dónde? Al hígado. ¿Por qué? Porque cuando se moviliza la grasa a partir del tejido adiposo, lógicamente va a tomar las raicillas del sistema venoso y vía vena cava va a llegar al hígado. Vía vena cava va a llegar al hígado, lógicamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí? Se produce el proceso de la oxidación, que ustedes saben por bioquímica, para obtener energía, pero aquí hay un detalle. Recuerden que los profesores de bioquímica le habrá dicho, se obtiene menor cantidad de ATP por oxidación de lípidos, entonces no podemos comparar en cuanto a eficiencia con la obtención de ATP obtenida por metabolismo normal de hidrato de carbono. Entonces, y aquí hay un factor agregante importantísimo en la clínica, es que se forman lo que se llaman cuerpos cetónicos. Cuando se produce el metabolismo de los lípidos y se forman los cuerpos cetónicos, es normal, pero una cantidad excesiva va a pasar a la circulación y ese cuerpo cetónico te va a producir una alteración metabólica que se conoce como cetonemia. ¿Cómo determino la presencia de cuerpo cetónico? Análisis de orina, señores. Si ustedes alguna vez se hacen un análisis de orina, léanlo y dice cuerpo cetónico. Si te dicen negativo, está todo bien. Si te dice positivo, ahí lo importante es qué cantidad hay. Porque si son mínimas, me está indicando que tengo una pequeña alteración metabólica que tengo que investigar qué es lo que le está pasando. Pero si hay una alta concentración, ese es un problema. En qué especie los cuerpos cetónicos es tremendamente importante y que se traduce en manifestaciones clínicas en los rumiantes, señores. En los rumiantes. Y eso creo que vamos a hablar un poquito más tarde de los cuerpos cetónicos en rumiantes. A ver, fíjese, bueno, punto 1, dijimos alteración de hidrato de carbono. Segundo, ya tenemos una alteración de el metabolismo de los lípidos, tengo una lipólisis. Híjole, ya tengo cuerpo cetónico que me comienza a generar inconveniente y el organismo recurre a la tercera fuente de energía, que son las proteínas. Ok, aquí la cosa se complica. ¿Por qué? Porque el organismo comienza a movilizar proteína, comienza a metabolizarlo, ¿sí? Va a formar aminoácido, ¿sí? Y voy a tener una alta concentración de aminoácido movilizado. Pero ¿qué está pasando? Hay un fenómeno de catabolismo, en realidad. ¿Por qué? Porque el organismo comienza a utilizar su reserva, ¿sí? Entonces, fíjese lo que va a pasar aquí. Entonces, esos aminoácidos van a ser redireccionados para obtener glucosa, ¿ok? Entonces, por la famosa ruta gluconeogénesis a nivel de hígado y a nivel renal, ¿eh? Catastrófico. Aquí el organismo ya utiliza aminoácidos para obtener glucosa, para intentar obtener energía. Entonces, ese proceso, lógicamente, se transforma en un proceso catabólico que ya mencionamos, y ahí viene la explicación del por qué un paciente diabético con un tiempo prolongado y que no tiene, digamos, un manejo nutricional apropiado, vamos a tener una reducción considerable de peso, ¿ok?
pierde peso. Y hay algo increíble. Entonces, el animal o el paciente pierde peso, pero come mucho. Eso te va a decir la dueña. Vos sabés que mi perro, mi gato, doctor, come muchísimo, pero pierde peso. Ah, y ahí es importante. Toma mucha agua, orina mucho. Son preguntas gravitantes para detectar esta patología. ¿Ok? Entonces ahí aparece uno de los signos clínicos importantes en un paciente diabético, la polifagia. Entonces tengo ya identificado y fundamentado por qué tengo polidixia, por qué tengo poliuria y por qué ahora aparece polifagia. ¿Ok? Muy bien, eso es la fisiopatología y a partir de ahí es el gran desafío es determinar la causa. No siempre se puede determinar la causa, señores, no siempre. Pero ya es un gran avance el hecho de detectar la presencia de un paciente diabético. Eso es fundamental, porque a partir de ahí vamos a poder manejar a ese paciente y si puedo, voy a tratar de determinar la causa. Y lógico, es clásica la causa genética, pero el problema es que nosotros los veterinarios quizás no tenemos mucha chance cuando queremos analizar el árbol genealógico de mi paciente. A lo mejor solamente les conocen a sus padres y después el resto nada. Pero en medicina humana esto es tremendamente importante, ¿verdad? La predisposición hereditaria familiar. Las famosas infecciones, sobre todo la pancreatitis, en veterinaria es importante en felino en primer lugar, seguido por los caninos. Y cuidado con los gatos, sobre todo los gatos que dejan de comer, ¿sí? Inanición, ¿sí? Y hay que investigar. Y aquí es sumamente importante. Recuerden que en esta especie, determinar, si tenés un cuadro de hiperglucemia, determinar la presencia de enzimas pancreáticas, serológicamente, ya te puede ayudar y de repente si tus enzimas pancreáticas están redisparadas, es muy probable que tengamos una pancreatitis y yo puedo asociar que mi causa de la diabetes pueda ser una pancreatitis. Ok, el otro punto es la famosa obesidad, sobre todo en humanos y en animales de compañía, en gatos y en perros. También se describe la obesidad como un factor predisponente. ¿Por qué la obesidad me va a conducir a un posible caso de diabetes? Porque, señores, es tanta la cantidad de grasa que hay, entonces se deposita dentro de la célula que normalmente debería de metabolizar diversas sustancias y ocupa un espacio físico y eso conlleva una alteración metabólica enzimática que a la larga termina en un proceso de disfuncionalidad pancreática. Algunas drogas puede dejar como secuela la instauración de una diabetes, sobre todo aquí en medicina, algunas drogas oncológicas, eventualmente hay que tener cuidado porque puede producir un cuadro de hiperglucemia y sobre todo algunos fármacos de uso cotidiano, como por ejemplo los famosos glucocorticoides, puede generar un síndrome de una diabetes por una hiperglucemia inducida. En la siguiente clase vamos a hablar de una patología re complicada que se llama amiloidosis, que simplemente es una alteración metabólica de las series proteicas que puede ser también idiopática, sin causa definida, o puede ser como secundaria a una reacción inmunológica, o simplemente idiopática cuando no sé cuál fue la causa, ¿sí? Algunas enfermedades recurrentes o enfermedades crónicas pueden llegar a terminar en un cuadro de disfuncionalidad pancreática. Y hemos destacado la famosa pancreatitis inmunomediada, más bien en medicina humana. En veterinaria no tenemos quizás mucha casuística o forma de demostrar fehacientemente en la práctica. Bueno, linda mascota, ¿verdad? ¿Quién no quiere tener una mascota así? Y si yo analizo a estas dos mascotas, quizás tengan la misma edad o son de edades diferentes, pero al final la misma raza. Entonces, a veces ustedes van a tener propietarios, pero están sumamente orgullosos por la condición corporal de su paciente. Wow, este es un animal obeso. Pero no le diga que
está obeso porque hay propietario que se va a enojar. Pero, digamos, está excedido, muy excedido de peso. Imagínese la cantidad de tejido adiposo que hay en el tejido subcutáneo, la cantidad de tejido adiposo que ustedes van a tener en el omentó, en el mesenterio, alrededor de los riñones, alrededor del corazón, ¿sí? Y alrededor del páncreas, ¿ok? Gran cantidad. La obesidad predispone a desarrollarse en un futuro un cuadro diabético, ¿sí? Si de repente, si yo le dijera a usted, mire, señores, este era el perro y ahora tengo a este perro, el mismo perro, pero ¿qué pasó aquí? ¿Será que este animal fue sometido a una alimentación, sí, espectacular, así bien balanceada y con ejercicio? Puede ser que sea cierto. Pero si este animal desarrolla un cuadro de diabetes y luego tengo esta condición, yo podría pensar que este animal comenzó a perder peso producto de un catabolismo de las proteínas. ¿Ok? Entonces son maneras de encarar los casos clínicos. Muy bien, señores. Esto es estómago de un perro. Aquí tengo el esfínter pilórico duodenal. Aquí tengo el duodeno. Y los profesores de anatomía nos decían que el páncreas tiene una forma de B invertida y miro esta zona y dónde está el páncreas, es la pregunta del millón. Y lo único que puede verse esto aquí, ¿sí? Si me siguen con el cursor y aquí imaginariamente, prácticamente no se ve páncreas. ¿Qué pasó aquí? Este paciente desarrolló un cuadro de una patología crónica que terminó con una atrofia pancreática. Y una atrofia pancreática va a ir acompañado de una disminución de la funcionalidad tanto de los acinos pancreáticos como de los islotes de Langerhans y muy bien puede ser un factor predisponente a un cuadro de diabetes. En veterinaria y más aún en medicina humana ustedes van a escuchar mucho. Y si usted tiene mascota y le llevan a su veterinario, y si la mascota desarrolla catarata, te va a preguntar, o sea, deberíamos preguntarnos, ¿este animal come mucho, come poco, orina mucho, orina poco? ¿Sí? Y tengo que determinar la presencia de glucosa, porque el simple hecho de ver catarata puedo pensar en que puede ser una complicación clínica de un cuadro de diabetes, pero también debería de considerar que de repente puede ser otras causas, no necesariamente diabetes, por ejemplo, la edad, una catarata senil, una catarata infecciosa, también podemos tener. La famosa retinopatía diabética, lógicamente esto, para ser práctico y no muy teórico, solamente los especialistas que hoy en veterinaria ya tenemos, oftalmóloga, que hacen su trabajo y solamente ellas pueden venir haciendo con una evaluación, con la cámara, con el equipo que tienen, te puede decir, mire que tiene un problema en la retina, ¿sí? Y puede, si el animal tiene un cuadro de hiperglucemia, lo va a asociar a la diabetes. Y la famosa neuropatía diabética, esto en felinos sobre todo es muy interesante, que los felinos que de repente solamente tienen trastorno en la locomoción, en la incoordinación, uno piensa en tóxico, busca algo infeccioso y me olvidé de que la diabetes me podría producir, así como en la medicina humana, cuadros neurológicos, ¿verdad? Una neuropatía diabética. Nuestros animales no hablan, pero ustedes escucharán, por ejemplo, las personas dicen que tiene un hormigueo, que le duele un poco, que tiene una sensación que no lo puede describir a veces, y eso está asociado a una neuropatía diabética. Y lo más catastrófico es cuando ya tenemos alteraciones renales sumamente importantes, y hablamos de la nefropatía diabética. A la larga, un paciente con diabetes mal controlada o bien controlada con el tiempo va a terminar en un problema renal bastante serio con alteración a nivel glomerular y de hecho se va a traducir en una alteración funcional, la nefropatía diabética, y eso se puede determinar con los análisis de orina y los perfiles renales. Y algo que a mí me asombra cuando hablo de diabetes son las alteraciones que se presentan en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí?
y se debilitan esa pared de los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos, como hay un debilitamiento, comienza a incluso a experimentar como una especie de una fibrosis o precipitado de material proteico a ese nivel, y puede llegar a producirte lo que se llama una estenosis de los vasos sanguíneos, que es la disminución de la luz de los vasos sanguíneos. Y si se produce una disminución de la luz de los vasos sanguíneos, entonces va a disminuir el flujo sanguíneo. Y si disminuye el flujo sanguíneo, fíjese cómo esto va todo en cascada, ¿sí? Va a alterar el metabolismo de la célula que está a ese nivel. Por eso, señores, en una persona humana diabética, que ya pasó mucho tiempo, ustedes van a ver que la piel como se vuelve fina, ajustada prácticamente así a ese miembro, y con un mínimo roce se puede lesionar. Y si se produce una oclusión total, se va a producir lo que se llama una isquemia diabética, y se va a necrosar esa zona, y por lo general termina en una gangrena. Y entre las complicaciones que no podemos dejar de mencionar son las infecciones urinarias. ¿Por qué las infecciones urinarias es importante? Por la sencilla razón de que ahí hay glucosa, señores, y a las bacterias les gustan la glucosa, le encanta la glucosa. Entonces, sí, ahí hay bacterias que en condiciones normales debería haber muy poca, y si o acceden por vía uretral, el problema va a ser muy importante. ¿Ok? Muy bien, esta es una perrita, le presento aquí, es la perra de mi familia, ¿no? La famosa Sasha aquí en casa. Tiene 15 años, creo que tiene, 14, 15 años. Y ahí simplemente para que ustedes vean, catarata, ¿no? Pero es una catarata senil por la edad, pero es lo que ustedes van a ver de repente en un paciente diabético, ¿ok? Entonces, pero recuerden que la catarata no solamente va a ser provocada por la diabetes. Bien, espero que no estén aburriéndose. Y miren, ahora viene la famosa diabetes insípida. ¿Qué será la diabetes insípida? Y aquí la fisiología y la endocrinología es fundamental para entender eso, y es muy simple. A ver, si yo le menciono a ustedes, en el hipotálamo, en histología, habíamos visto que hay dos núcleos neuronales llamados núcleo supraóptico y núcleo paraventricular a nivel del hipotálamo, y que producían dos hormonas, que era el ADH y la ADH o vasopresina. ¿Por qué ADH? Se llama hormona antidiurética. ¿Y por qué vasopresina? Porque aumenta la presión sanguínea. ¿Ok? Y lógicamente la otra hormona era la famosa oxitocina. Pero aquí nos interesa un problema en la tasa de la síntesis y secreción de ADH. Entonces, me recuerdo de fisiología y cuál es el rol del ADH, dónde actúa, cuál es el órgano blanco, riñón. ¿Cuáles son las células diana del ADH dentro del riñón? Son las células del túbulo contorneado distal y las células del túbulo colector. Si son estimulados por el ADH, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta final? Se abren los poros, llamados acuoporinas. Se abren los poros a ese nivel y, lógicamente, el organismo retiene agua, ¿sí? Retiene agua. Entonces, si yo eso sé, bien, el ADH lo que hace es inducir la retención de agua vía receptor, ¿en dónde? En la célula de los túbulos contorneados distales y en la célula de los túbulos colectores. Muy bien, eso es lo normal. Entonces, si eso yo sé, bueno, ¿qué va a pasar si hay una hiposecreción o no hay secreción del ADH? Entonces, lógicamente, toda la orina que llega a ese nivel no va a ser reabsorbida, porque los glomérulos renales no tienen problema. Los glomérulos renales siguen filtrando, yo no tengo hiperglucemia, así como la sangre pasa por ese glomérulo renal cumple su función, filtra, pasa la orina, y yo sé que en condiciones normales debería ser retenido según la necesidad de nuestro organismo vía ADH. Entonces, si esto no ocurre, lógicamente toda la orina que llega ahí son eliminadas. Por lo tanto, señores, vamos a tener una diuresis. Bien. Igual, entonces tengo una poliuria. Igual que la diabetes mellitus. Pero ¿dónde está la diferencia?
aquí, la orina es súper diluida. La orina es súper diluida. ¿Por qué? Porque no tengo glucosa ahí. Recuerden que la glucosa me generaba una solución hipertónica. Entonces, esa es la gran diferencia con la diabetes mellitus. Entre las causas, esto es bastante raro, no es común en veterinaria y la que más se describe son las de origen central, cuando hay tumores de por medio o simplemente idiopática, no se sabe la causa, es una disfuncionalidad de los núcleos hipotalámicos. Es bastante raro en veterinaria hablar de una diabetes insípida de origen renal, nefrógena. ¿Y cómo yo entiendo que la diabetes insípida puede ser de origen renal? En ese caso, hay ADH sin problema. El hipotálamo sigue liberando ADH, pero el problema está en los receptores de las células de los túbulos contorneado distal y colector. No responde al ADH. Entonces, al no responder al ADH es como que no existiese el ADH. Entonces, eso es una diabetes insípida nefrogénica. No tengo mucha experiencia yo con casuística, esto en medicina humana, como los casos de la diabetes insípida, pero en animales se asume que la gran mayoría de los casos es de origen central. Ahora, eventualmente existen algunas causas como miscelánea o generales que pueden llegar a producir o inducir diabetes insípida, como por ejemplo mencionamos ya los tumores, algunos focos metastásicos a ese nivel, algunas causas inflamatorias o parasitarias, eh, eventualmente complicaciones de traumatismo craneal y casi siempre esto decimos que es idiopática porque a veces es muy difícil de determinar la causa. Esto es simplemente una fisiopatología donde están los núcleos supraópticos paraventricular, sobre todo el supraóptico, el rol de la liberación del ADH vía neurohipófisis, vía sanguínea, y ese ADH debe llegar al túbulo colector y a la célula del túbulo contorneado distal que ya hemos mencionado. Bueno, puede describirse algunos casos secundarios, por ejemplo, y eso implica, no es fácil, pero hay que hacer una profunda investigación. Si yo tengo un paciente con poliuria, con polidixia, sí, pero con glucosa dentro del rango normal, entonces a partir de ahí comienza el desafío, sospecho de una diabetes insípida, y eventualmente se describe caso de pielonefritis aguda que pasa a un cuadro crónico con daño muy importante. En ese caso pasaría a ser de origen nefrogénico, una insuficiencia renal crónica. En mi experiencia con estos casos, aunque no con dosaje de ADH, que sería lo ideal, es que, por ejemplo, paciente con leishmania, que desarrolla cuadro de insuficiencia renal crónica, esos pacientes que pierden mucho peso, ¿sí? Pero ahí, digamos, la patogenia es diferente a la diabetes, la pérdida de peso, pero hay un detalle que de repente el propietario te puede decir, además de perder mucho peso, doctor, este animal orina muchísimo. Entonces la pregunta y lo que uno tiene que hacer es si esa orina es una orina así muy diluida, como transparente como el agua, eso es mala señal, porque a veces hay propietarios súper expresivos lo que te va a decir, mire doctor, mi paciente orina, orina, orina y no termina luego de orinar, cuidado con eso, eso es una llamada de atención, ¿sí? Cuadro de hipercalcemia, de hipocalemia, hiporadrenocorticismo, trastorno endocrinológico y alguna insuficiencia hepática y la famosa piómetra, ¿verdad? Que es la colección de pus en el útero. Existen algunos reportes, ¿verdad? Asociados, por ejemplo, a una diabetes insípida. Requiere indudablemente de un criterioso análisis sobre paciente para que podamos poder afirmar esto. Y bueno, entonces, ¿y en los grandes animales? ¿Cuál es el problema con las alteraciones metabólicas de los hidratos de carbono? Aquí el panorama cambia. Mire, en los grandes animales, sobre todo en algunas especies,
por ejemplo, y en raza definida, en animales de producción de leche, en bovino de leche, de alta producción. De por sí, cuando ustedes lleguen al siguiente año en la cátedra de bromatología, los profesores les va a mencionar a ustedes que de por sí una vaca de alta producción, gestante y lactante, porque ustedes saben que una vaca que está en producción ya puede estar preñada, fíjese, o en la primera etapa de la lactación hay un desbalance energético negativo. Ese término es fundamental. Y eso para lo que van a ser grandes animales. Estos animales de alta producción requieren de mucha energía y por lo tanto para la expresión genética de su actitud productiva y por lo tanto requiere de alimento de muy buena calidad. Hoy la genética apunta a obtener alta producción, pero también tengo que tener como médico que de repente hay determinadas estructuras anatómicas y eventos fisiológicos que no siempre va a ir a la par con la mejora genética. Entonces puede generarse un estado de desequilibrio energético negativo y cuando eso ocurre, ¿qué va a pasar? El organismo en su afán de producir y de obtener la energía necesaria va a comenzar de por sí a movilizar la grasa. Y eso implica una lipólisis, ¿sí? Eso implica, lógicamente, aumento de ácido graso en la sangre. Voy a hablar de una lipidosis. Y eso ácido graso va a llegar a las principales células que tienen gran capacidad de metabolizar la grasa y ya hemos mencionado las células hepáticas. Y ahí se va a comenzar a formar grandes cantidades de cuerpo cetónico. Ese cuerpo cetónico va a pasar a la circulación, ¿sí? Y lógicamente va a producir un cuadro que se conoce como cetosis o acetonemia. Es decir, la excesiva formación de cuerpo cetónico obedece a que el organismo ha recurrido a su sitio de depósito de grasa para obtener energía y que durante el metabolismo de los ácidos grasos por el fenómeno de la beta oxidación se forman los cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos en los rumiantes adquiere connotación clínica. ¿Ok? En animales monogástricos puedo asociarlo con los pacientes diabéticos, porque ya hemos mencionado en el gráfico que igual se forman cuerpos cetónicos. En los monogástricos también obedece a un aumento de hormonas diabetogénicas, como por ejemplo el famoso glucagón, cuando ustedes tienen una hipoglucemia, fisiología. Entonces, cuando baja la tasa de concentración de glucosa, es normal que el páncreas libere glucagón, ¿sí? Y otra molécula señal como las catecolaminas y o la excesiva utilización de corticoides puede llegar a producirte también una cetosis de origen hormonal. Y aquí, sobre todo en medicina humana y en grandes animales, cuidado con esto. Hacer una dieta sin la prescripción médica. O cuando yo tengo un animal, fíjese los cuadros que se plantean en los bovinos de leche y en las ovejas. En etapa crítica, como por ejemplo, ustedes pueden tener una vaca gorda con muy buena condición corporal que se cae por X causa, no sabemos cuál es el problema. Ese animal entra y desarrolla un cuadro de inanición, no come. Y ese animal está acostado, se le trae agua, toma agua o se le hidrata, pero el animal no come. Entonces, miren, y a veces solamente miramos y dimensionamos que ese animal no come. Pero en realidad, ¿qué ocurre en su organismo? ¿Por qué el animal sigue vivo? Porque el animal tiene esa capacidad de movilizar la grasa. ¿Ok? Y miren la cantidad de cuerpo cetónico que va a tener ese animal. Y la cosa va a ir complicándose. Eso ocurre también con las ovejas. Y cuidado con las ovejas cuando comienzan a parir, la disponibilidad de forraje de mala calidad
y sobre todo las ovejas melliceras y sobre todo las ovejas que están en mejores condiciones corporales, porque ese detalle, el productor te va a decir, doctor, pero ¿por qué solamente mi oveja que están en mejores condiciones corporales se me caen y lo otro más flaquito, más flaquita no pasa nada? Porque casi no tiene reserva adiposa, ¿ok? Entonces la oveja bien gordita tiene abundante reserva, entonces te comienza a movilizar, ¿sí? Lógicamente la deshidratación extrema, lógicamente esto basado en la tasa de filtración glomerular para eliminar cuerpos cetónicos va a descender, entonces vas a tener una cetosis por deshidratación. Entonces, en los rumiantes esto es bastante frecuente y aquí clasificamos a cetosis primaria, sobre todo que se da en vacas hiperlactantes y en ovejas gestantes o lactantes. ¿Y por qué primaria? Porque aquí hay una deficiencia energética, sobre todo en estos animales de alta producción y en ovejas con genética mejorada. Entonces, ¿cuál tiene que ser la preocupación del productor y del médico veterinario? Es que conociendo a esta alteración metabólica en la época crítica, ¿sí? Tratar de suplementar adecuadamente a estos animales. Yo puedo tener también una cetosis secundaria cuando de repente hay determinados factores que interrumpen en el metabolismo normal de los carbohidratos, ¿sí? Eh, un animal que tiene un cuadro infeccioso, un animal que deja de comer, ¿sí? Entonces, esto se va a repercutir negativamente. Y, lógicamente, siempre es importante un equilibrio en la alimentación. En estos animales que desarrollan un cuadro de cetosis, de una cetonemia, estoy hablando de rumiantes, y también en gatos y en perros obesos, ¿sí? Pero principalmente en rumiantes, cuando cursa con un cuadro de cetosis que implique una alta movilización de ácido graso a partir del tejido adiposo, entonces los ácidos grasos que llega a la sangre finalmente va a llegar al hígado. Como los ácidos grasos son de cadena corta y son lógicamente me recuerdo de fisiología, atraviesa la membrana celular por un mecanismo de difusión simple a favor de gradiente de concentración, llega ácido, ácido graso, y los hepatocitos dicen, bueno, que venga todos los ácidos grasos, no hay problema. Entonces, una alta concentración de ácido graso dentro del citoplasma ahora sobrepasa la capacidad funcional del retículo endoplásmico liso para sintetizar nueva sustancia como una lipoproteína o una glicoproteína, o mismo que ese animal que no está comiendo, lógicamente va a tener menor cantidad de aminoácidos disponibles. Al tener menor cantidad de aminoácidos, no va a sintetizar las proteínas necesarias, el famoso BLDH, que son lipoproteínas de alta y de baja densidad. Entonces, esas proteínas que necesita ser sintetizado por el hepatocito para que la grasa que se encuentra en alta concentración en la célula pueda ser vehiculizada de vuelta al torrente sanguíneo, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se acumula la grasa dentro del citoplasma y el resultado final va a ser una excesiva cantidad de ácido graso dentro de los hepatocitos y eso lo vamos a conocer como una esteatosis hepática. Miren, por ejemplo, una acidosis ruminal simple, una acidosis ruminal simple, digo así, pero es un problema muy serio, en donde veo la mucosa hiperémica, en este caso es el retículo, de por sí este animal habrá desarrollado una acidosis ruminal con complicación reticular. La acidosis, hemos dicho que repercute negativamente en la digestión microbiana, ¿sí? Y eso va a conllevar a que el animal no quiera comer, ¿sí? Y vamos a tener una disminución en la ingestión de alimento y ese descenso de la ingestión de alimento entonces va a repercutir negativamente en el metabolismo normal. Bueno, esto, señores, referente a patología metabólica de los hidratos de carbono. Ok, a ver. ¿Cómo están, chicos?
¿Están vivos? Sí, doctor. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Fui rápido? ¿Fui claro? ¿Entendieron algo? Todo muy claro, doctor. Fantástico. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. ¿La diabetes puede originar un infarto? Wow, buena pregunta. De varias maneras. Una de ellas es, dijimos que una de las complicaciones son las angiopatías, ¿sí? Esa angiopatía finalmente se traduce por lo general en una estenosis, una disminución de la luz de los vasos sanguíneos, sobre todo aquellos vasos sanguíneos de pequeño calibre. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que, fíjate cómo esto, la clínica es sumamente interesante y uno tiene que tener, lo que hay que tratar de despertar es la habilidad de asociar conocimiento y de asociar eventos. Bueno, eso cada uno tiene que procurar de hacerlo, porque eso le va a llevar a ver a un paciente de una manera integral. El simple hecho de que el paciente curse con una hiperglucemia de manera permanente, entonces eso significa que yo tengo alta concentración de soluto en la sangre. Entonces ahí me pregunto, ¿y cómo va a ser la viscosidad de la sangre en un paciente diabético? Es muy probable que la sangre sea mucho más viscosa. Al ser la sangre más viscosa, bueno, ¿cómo va a repercutir en la circulación? ¿Ok? Entonces es muy probable que se desarrolle cuadro de hipertensión. ¿Qué significa eso? Que aumente la frecuencia y la fuerza cardíaca. ¿Ok? Y lo otro es que cuando tenemos una hiperglucemia, y hemos destacado que el organismo no puede utilizar la glucosa como fuente normal del metabolismo, recurre a la movilización de la grasa. Entonces vos tenés en la sangre en este momento aumento de glucosa, tenés aumento de lípidos totales. Y si sumas ambas, vas a tener un aumento de la viscosidad. En medicina veterinaria, digamos, no hay mucho reporte de infartos cardíacos en pacientes diabéticos como la medicina humana. Es un poco un comportamiento clínico diferente. En el chat dice ahí, la catarata todavía no se opera en perros, ¿verdad? En otros países sí se está haciendo, aquí creo que no, por una cuestión de costo, más que nada. Y dice, ¿cómo se trata la cetosis? Bueno, la cetosis es una patología metabólica, hay una asignatura que se llama terapéutica el próximo año, pero sí se puede manejar. Incluso, fíjese que en algunas empresas, vamos a decir, élite del país que está produciendo leche y que tiene un buen sistema de registro, por ejemplo, monitorean a las vacas y de alta producción, determinando la presencia de cuerpo cetónico en la orina y en la leche, porque también los cuerpos cetónicos se eliminan con la leche. De esa manera, ¿qué es lo que se hace? Si se determina cetonuria o la presencia de cuerpo cetónico en la leche, es muy probable que ese paciente esté con una alteración metabólica, con mayor formación de cuerpo cetónico. Entonces, ese animal va a recibir un manejo, debería de recibir un manejo nutricional apropiado, ¿sí? Y luego, en algunos casos graves, se utilizan suero y hay una sustancia, creo que se llama propilenglicol o algo por el estilo. Nunca lo usé porque no hago mucho de eso, pero sé que eso se hace. Eso no voy a hacer un comentario así muy detallado porque voy a entrar en otra asignatura. Mi perra de 6 años tiene raza maltés, tiene catarata, es medio gorda, solo come su balance. Podría ser diabética, si no es, hay una predisposición. La obesidad predispone. Ahora bien, mi experiencia con los maltés y con los pitbull, increíble, son animales que tienden a acumular grasa, así como la labradora y la golden también.
Y lo que hay que investigar en esos animales si no tiene, en primer lugar, cuadro de hipotiroidismo, dosaje de hormonas tiroideas, antes que pensar en una diabetes. Pero igual, el clínico va a solicitar eso, hacer un dosaje de hormonas tiroides y determinar la concentración de glucosa. Si tu paciente, digamos, sin que yo le vea a tu paciente, entonces si vos me decís que es gorda, entonces yo, médico, te preguntaría, bueno, dígame, ¿come mucho tu perrita? ¿Orina mucho? ¿Sí? ¿Toma mucha agua? Si se da esas tres condiciones, entonces la paciente pasa a ser sospechosa. Pero si me dice, no, come normal, su balanceado normal, orina bien, no toma mucha agua, entonces es poco probable que sea diabetes. Las patologías relacionadas con la hiperglucemia pueden ocasionar esterilidad. Esa es una información buena para los varones. Señores, sí, hay mucho estudio relacionado a hiperglucemia, paciente diabético ya con trastorno lógicamente circulatorio severo, puede llegar a producir un... Bueno, señores, hemos finalizado trastornos metabólicos de carbohidratos. Consulto a este auditorio. Si seguimos con lípido, nos llevaría 30 minutos o ensamblamos lípido con proteína la próxima clase. Ustedes tienen las palabras. En la próxima clase. Bueno, fantástico. La verdad, para mí siempre es un agrado compartir con ustedes algunas clases. Los colegas están desarrollando sus partes, así que yo voy a estar contento siempre de impartir lo poco que sé en el mundo de la patología. ¿Sí? Bueno, como vamos a entrar a discusión aquí, entonces vamos a ya directamente en la próxima clase. Ya probablemente vamos a ir a 2 horas para que se preparen. Entonces vamos a desarrollar patología metabólico de las proteínas y de lípidos. La alteración metabólica del lípido es sumamente fácil, no es tan compleja como en los hidratos de carbono. Sí, la patología metabólica de proteína es un poquito más complicado, pero vamos a desarrollar juntos entonces. Muy bien, agradecido por la atención. Si no hay más preguntas, doctora Leila, no sé si quiere acotar algo, que estás ahí. Estoy aquí, buenas tardes a todos. No, nada más, doctor. Chicos, las clases están ya en la plataforma y también el doctorado los preparó 2 cuestionarios relacionados a metabolismo de los carbohidratos y lípidos. Así que pueden echar una mirada y también la literatura adecuada para este capítulo. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos. Bueno, un placer. Chao, jóvenes.